a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Entonces, nosotros estamos como en esa pecera donde se va ensuciando el agua, pero como pues vivimos la vida, hacemos nuestros trabajos, pero no nos damos cuenta que en el mundo hay cosas que nos van separando de Dios. Y quizás como adultos, como grandes, hemos recibido una cierta base de fe, pero ya las nuevas generaciones la van perdiendo hasta que quedan totalmente absorbidas por el mundo. Entonces, una palabra de Dios en esta época es este coronavirus, que nos está diciendo: mira, tú no sabes que tú no eres tan grande como piensas. Tú no sabes que ustedes como mundo, por más que sepan, por más ciencia y tecnología y economía, ustedes en cualquier cosa, en cualquier momento, se puede derrumbar todo. Siendo el virus algo tan pequeño que ni se ve en un microscopio, sin embargo, ha paralizado el mundo prácticamente. Entonces, esa es una palabra de Dios. Igual cuando le dice: tú no sabes que tú vas a regresar al polvo. Entonces, nosotros tenemos como cristianos que justamente revisar. Tiempo de Cuaresma, vamos a revisar qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cuáles son las tentaciones a las cuales estamos sometidos. Un tiempo, un regalo de Dios, tiempo de Cuaresma. Dios quiso, por cosa de Él, en esta época, hacer una Cuaresma mundial. Estamos encerrados, casi mucha gente, no hacemos casi nada, podemos guardar silencio, pensar, reflexionar, y se nos vienen a la cabeza pues muchas ideas, porque podemos decir: bueno, ¿y qué está pasando? ¿Cómo es posible esto que yo nunca había vivido en mi vida? ¿Cómo puede ser que en los países más fuertes del mundo la gente está buscando comida como si fuese un país de los más pobres, que no consigue? ¿Cómo es posible que los hospitales no alcancen para atender a la gente en los países más desarrollados? Y así como eso, pues nos podemos hacer muchas preguntas. Entonces, la iglesia en el tiempo de Cuaresma justamente propone eso. Ella se viste de morado, que es significa un poco como el estar como de duelo un poquito, no es un color como de alegría, como el blanco, o como de esperanza del verde, sino que es un color como hay que reflexionar, hay que quedarse como callado, no hay que hacer mucha fiesta, hay que pensar por qué nos estamos preparando a esa celebración profunda y grande, que es justamente la Pascua del Señor. La iglesia toda se basa en ese misterio de Cristo: pasión, muerte y resurrección. De hecho, los evangelios, cuando comenzaron a escribirse, tenían ese núcleo primario que anunciaban la pasión, muerte y resurrección del Señor. Luego se les fueron agregando otras cosas, las parábolas, los milagros, y luego la parte de la infancia de Jesús. O sea que el punto central de la iglesia fue justamente lo que llamamos la Pascua de Jesús. Jesús vivió la Pascua que corresponde a la Pascua de Israel, la Pascua judía. Y él celebró la cena, y esa cena él le dio un significado diferente ya. Y fue cuando él dio su cuerpo y su sangre por medio del pan y el vino. Tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Entonces, la iglesia, el núcleo fundamental de la iglesia es esa Pascua.
Y el centro de toda la actividad de la iglesia, lo más profundo e importante, es la celebración de esa Pascua, que es la Eucaristía. Entonces, en la Semana Santa, prácticamente hacemos ese misterio en 3 días: el jueves, el viernes y el sábado. La última cena, la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección, sábado en la noche, domingo de resurrección. Y por eso es como que se divide en 3 momentos el misterio de Cristo. Luego en el año eso se vuelve en las misas. En cada misa se celebra cada domingo ese misterio de Cristo. Pero no quiere decir que estemos haciendo un rito repetitivo, porque cada misa es nueva, es diferente. Y en cada misa no es un hecho realmente como si fuésemos unos robots, como que hay que hacerlo así como otra vez, como en el sentido religioso, como de costumbre de hacerlo porque hay que hacerlo, sino que es un hecho diferente, es un hecho de vida. Estamos encontrando la gracia de Dios, estamos encontrando la salvación, la redención de Cristo. Estamos viviendo el misterio cuando Cristo venció el demonio totalmente, cuando fue recuperada la antigua situación donde el hombre estaba oprimido y sometido por el mal, por la fuerza del demonio, por la muerte. Estamos entrando en la vida eterna, estamos como volviendo a bañarnos en el agua bautismal. De hecho, cuando a nosotros nos bautizan, nos están echando el agua que es la gracia de Cristo, la sangre de Cristo, el misterio pascual de Cristo. Y están nombrando a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos están marcando para siempre. Somos hijos de Dios cuando somos bautizados. Y también se nos limpia el pecado, porque si Cristo no hubiera vivido su misterio, el bautismo nuestro no existiera, o sería simplemente como hacía Juan Bautista, que sumergía a las personas en el Jordán, y era como para que se purificara de su pecado, como un acto de arrepentimiento, era como para limpiar los pecados. Y también los hindúes, cuando van al río Ganges y se hacen como esos baños donde ellos sienten que se están como limpiando, purificando. Sin embargo, el bautismo de Jesús no es así. El bautismo de Jesús te da la gracia de Jesús, la gracia de Cristo, de su misterio pascual, y te hace entrar ya en la vida de Dios, en la gracia. Es la semilla de la eternidad que entra dentro de ti. Y cuando a ti te dijeron que vas a volver al polvo, te queda la esperanza de que esa semilla te permita llegar a la eternidad. Entonces vivimos gracias a ese bautismo, a esa gracia de Cristo. Tenemos esperanza gracias a esa gracia de Cristo. Y cuando en la iglesia celebramos todos los sacramentos, es como si cada vez nos estuviésemos bautizando de nuevo. Como que esa agua está viva, no es solo una foto, no es solo un video que se tomó aquel día, sino que es el agua viva de Dios que está actuando, que nos está limpiando, liberando, que nos está dando la presencia nuevamente de Dios. Entonces, si nosotros somos fieles a esa semilla del bautismo, si nosotros trabajamos para que esa semilla se vuelva un árbol, estaremos justamente viviendo el llamado de Dios. Cuando Dios dice, ¿dónde estás? Justamente podemos volver a su rostro por medio de esa semilla de Cristo. Podemos volver a ser agradables a Dios entrando en Cristo. Cuando estamos en la misa se le hace una ofrenda al Señor, pero al final esa ofrenda es Cristo que se ofrece al Padre, el Hijo al Padre, y nosotros formamos parte de ese Hijo, y allí encontramos de nuevo el rostro del Padre. Por eso dice al final, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el misterio de la Santa Eucaristía. Nosotros, todo lo que hacemos en Cuaresma es justamente para prepararnos a ese misterio. Y si vivimos con mucho amor, con mucha apertura
ese tiempo de Semana Santa, si nos abrimos a Él, si estamos celebrando en la iglesia, en el Espíritu y en la verdad, ese misterio, nosotros después que termine la Semana Santa tendremos algo más, seremos mejores cristianos, tendremos algo más profundo, estaremos más cerca de Cristo, más cerca de Dios, y toda nuestra vida será una vida donde después que termina el tiempo pascual llega el Pentecostés y la acción del Espíritu, el tiempo ordinario, se viste de verde la iglesia. Es el tiempo ordinario, no porque sea ordinario en el sentido como se ha tomado en el mundo, no, tú sí eres ordinario, no, el tiempo donde en la vida de cada día el Espíritu Santo está actuando para hacer crecer la semilla que está en ti y que eres tú también, para llegar a la vida cristiana plena, a ser un adulto en la vida cristiana, en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y por eso el tiempo ordinario, después que viene Pentecostés, es el tiempo donde la iglesia trabaja volviendo a entrar en ese misterio de Cristo, volviendo como cada vez al bautismo. Y bueno, de esa manera nosotros seguimos con esa gran confianza, con ese amor y valorando la iglesia. La presencia de María también nos hace ver esa realidad de la iglesia. María fue la persona que estuvo más cerca de Jesús todo el tiempo y que todavía lo está. En ella se encarnó el Verbo, ella estaba llena de gracia, el pecado no formó parte de su vida en ningún momento, y ella se mantuvo con él hasta el final, hasta en la cruz estuvo ella presente. La espada famosa que le anunciaron, pues la vivió. La persona que vivió la Semana Santa, el misterio de Cristo, de la forma más plena, más profunda, más sentida, más compasiva, más humana y más divina, más de fe, fue la Virgen María. Y por eso ella es la figura de la iglesia, la imagen de la iglesia. Y ella nos sigue acompañando, nos sigue llevando por el camino de la iglesia. Todos nosotros formamos parte de la iglesia y ella es la primera, la más mejor de todas, pues las cristianas, la mejor de todas las judías, la mejor de todas las mujeres del mundo, la mejor de todas las madres, la mejor de todas las esposas, la llena de gracia, llena de humildad. En María nunca hubo una confusión de pensar que ella no se iba a morir, que ella no era del polvo, que ella nunca tuvo esa confusión como a nosotros nos ha sucedido. María fue desde el momento en que comenzó a existir preservada del pecado original, como decir que fue como bautizada en ese momento por los méritos de Cristo. Entonces la iglesia ya comenzó en María. Cuando María estaba con Jesús ya era el comienzo de la iglesia, ya el Verbo estaba aquí entre nosotros, y el demonio que quiere invadir todo, que quiere meterse en todos lados, que quiere dominar todo, no pudo llegar hasta esa inmaculada concepción de María. Es como una raíz maligna que trata de llegar y no lo logra, porque hay algo más profundo, que es la pureza de la Virgen, que es la pureza de la iglesia, que es la pureza de la fe, de la esperanza, del amor, que es la pureza de la Eucaristía, es la pureza del bautismo, de la confesión, es el poder de la iglesia, que es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Y por eso nosotros estamos llamados cada vez más a ser iglesia, participar de la iglesia, formar parte de la iglesia. Nuestro camino dentro de este mundo es ser iglesia cada vez más plenamente. No hay otra cosa que pueda valer más que eso, porque al fin y al cabo nosotros también vamos a regresar al polvo, como todo. Y por más que queramos guardar algo, queremos guardar mucho dinero, cualquier cosa, mucho poder, mucho placer. Sin embargo, todo eso en algún momento ya no va a existir, se va a acabar. Lo único que va a quedar es nuestro ser, nuestra persona, en el espíritu, en el alma, en
ni siquiera el cuerpo. Y justamente ahí está el valor. ¿Cuál es el valor? Que pueda permanecer más allá de nuestra muerte. Y ese es el misterio justamente que la iglesia nos ofrece. Ese es el regalo de la iglesia, que todo el tiempo está ofreciéndolo, diciéndolo, enseñándolo, en catequesis, en retiro, en todo lo que hace, la palabra, la prédica, los sacramentos. La iglesia no se cansa de ofrecer ese valor, que es el valor de la eternidad, en la presencia de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios, porque nosotros, mientras más nos unimos a Cristo, mientras más vivimos la Eucaristía, mientras más oramos, mientras más amamos a Dios y amamos al prójimo, entonces más formamos parte de esa iglesia que ya tiene en sí vida eterna. Ya entrar a formar parte de la iglesia ya tenemos un comienzo de vida eterna, ya es parte del reino, ya es el comienzo del reino. Lo que ofrece la iglesia ya son semillas de eternidad, y nosotros cada vez que recibimos, que son bautizados o que recibimos una Eucaristía, estamos recibiendo eternidad, y tenemos que entonces que cultivar esa semilla, trabajarla, limpiar la tierra, reconocer los errores, las piedras que hay allí en ese terreno, ir limpiando, ir creciendo. Mientras más vivimos ese amor de Cristo, cuando nosotros comulgamos, no somos nosotros que lo asimilamos a Él solamente, porque esa hostia se disuelve, se desaparece en nosotros, sino más bien es que Él nos asimila a su cuerpo, formamos parte de su cuerpo, nos volvemos el Cristo total. La iglesia es ese Cristo total, y nosotros, esa es nuestra gran esperanza, de cada día estar más unidos a Cristo, porque mientras más unidos estemos a Él, más tendremos vida y más tendremos salvación, presencia del Padre, presencia de Dios, más estaremos ante la mirada de Dios, no tendremos miedo de estarlo mirando a Él. Y por eso esa es la gran pues esperanza de nosotros. Cuando vivimos esto del coronavirus, cuando vemos tantas cosas que suceden, tantas dificultades, terremotos, guerra, hambre, personas inmigrantes que sufren, que tratan de llegar a un país, no pueden, se ahogan en el camino, se quedan atrapadas en unas jaulas. Podemos decir qué terrible está pasando, que está sucediendo. Pero detrás de eso, el Señor nos ha dicho, cuando todo esto suceda, levanten la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Y esa es la gran verdad de Cristo. Nosotros, a través de la pasión y la muerte, llegamos a la resurrección. Y quien viva ese misterio profundamente, pues realmente podrá llenarse de Dios y no tiene miedo de lo que venga, sino que lo va viviendo cada vez con mayor amor, con mayor apertura, con mayor humildad, tal como le sucedió a la Virgen, que tuvo que vivir el misterio de Cristo en primera persona, por ser su madre, por ser creyente, por estar allí con Él, acompañándolo y apoyándolo. Y ella vivió la oscuridad más grande, ella vivió la espada más dura que podamos pues imaginar, y sin embargo ella lo vio y lo amó resucitado y vive con Él en la gloria. Entonces esa es realmente la suerte de la iglesia, esa es la salvación de la iglesia. Tenemos que cada día descubrir mejor qué es la iglesia, qué hay allí, y valorarla, amarla, respetarla y participar de ella. En este tiempo de Cuaresma tan especial que nos ha tocado vivir, que es una Cuaresma mundial, pues también podemos reflexionar sobre el valor de la iglesia, sobre lo que Dios fundó para traernos su presencia. No nos dejó escondidos, no nos dejó huyendo de Él, no nos dejó en nuestro pecado, sino que nos habló de muchas maneras, por medio de los profetas,
por medio de la ley de Moisés, por medio de tantos acontecimientos que vivió el pueblo de Israel, y nos habló por Jesucristo al final para decirnos la verdad definitiva. Y no solo nos habló, sino que fundó la iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fundaron la iglesia para que podamos tener vida en abundancia, para que podamos encontrar la salvación desde lo humano, desde lo real, desde la cosa más sencilla, más simple, desde un pedazo de pan, desde un poco de vino que comemos, que masticamos y que nos hacen llegar a Dios, que nos hacen llenarnos de Dios, que nos hacen de alguna manera deificarnos, lograr aquello que queríamos lograr de ser dioses, pero estamos deificados en Dios, estamos llenos de Dios. Entonces ya no somos dioses porque negamos a Dios, falsos dioses, sino que ya estamos realmente en la gracia de Dios porque no lo negamos ni negamos a nuestro prójimo. Entonces ahí entramos en el reino de Dios cada vez más. De que el Señor nos ayude a seguir adelante en este tiempo reflexionando. Y ahora en la segunda parte de esta ponencia, de estas motivaciones, pues vamos a hablar un poquito del examen de conciencia para hacer una reflexión, un análisis de cada uno y tener eso para nosotros, cada uno en su momento, en su silencio, en su oración, poder también ayudarse para descubrir mejor su propia falta, su propio pecado y aprovechar este tiempo de Cuaresma. Vengan a mí los